Hoy disertaré sobre la triada el modernismo, posmodernismo y transmodernismo y su implicación en la administración y la gerencia. Comenzaré con la corriente filosófica del modernismo. ¿Qué es lo que caracteriza o caracterizó esta corriente filosófica? Un cambio de las formas de ver el mundo y la realidad en comparación con la Edad Media. En la Edad Media, para explicar los fenómenos, las realidades, estaban todas supeditadas a la fe. En cambio, en el modernismo, esta fe fue sustituida por la razón. Una razón que se convirtió independiente, de tal forma que se convirtió en la episteme y el principio de la modernidad. La modernidad se caracteriza por una ruptura escolástica, una ruptura con la escolástica. Y esto se evidencia en la emancipación del hombre, de esos dogmas cristianos para crear conocimiento. Para comprender esta corriente filosófica hay que citar ciertos filósofos que comulgaron exactamente con el modernismo, específicamente el que se le considera el padre del modernismo, que es el filósofo, matemático y físico Descartes, filósofo del siglo XVII. Él planteó un modelo matemático, porque para este filósofo toda la vida se veía a través de la geometría. No importaba qué disciplina, qué campo del saber, se podía crear conocimiento a través de este modelo matemático. Para comprender dicho cambio es necesario citar algunos representantes de la modernidad. Entre ellos tenemos a René Descartes, filósofo, matemático y físico francés del siglo XVII, considerado como el padre de la filosofía moderna, porque propone un método que ha de ser matemático y universal, sea cual sea la aplicación o campo del saber a que se refiera. Con Descartes ocurre el Renacimiento, en otras palabras, nace la ciencia, el cual hizo famoso el célebre principio pienso, luego existo, elemento esencial del racionalismo occidental. Otra de las corrientes filosóficas es la posmodernidad. No significa una época que se halle después de la modernidad, como etapa de la historia, sino un cambio de pensamiento, así como el modernismo, una nueva forma de ver el mundo. En esta corriente tenemos a Nietzsche, filósofo alemán del siglo XIX. Tuvo una filosofía muy personal, con una reflexión radical y provocadora sobre los fundamentos de la cultura, religión, ciencia y moral. Yo diría que con Nietzsche hay un antes y un después en el pensamiento filosófico, porque cuando se estudia sus ideas, obliga a que se repiensen los problemas y situaciones del siglo XXI. Desde diferentes puntos de vista, al salir de la rigidez del pensamiento racional y a pensar con otros conceptos diferentes y en muchas ocasiones opuestos a la cultura occidental, considera que defiende la idea de la muerte de Dios, porque dice que Dios es un invento de los hombres para reducir la angustia de sus vidas y que su existencia impide al hombre mirar en otra dirección más terrenal, centrada en vivir cada día de la vida con todos los sentidos, emociones, inteligencia, sentimientos. En esta corriente posmoderna se evidencia el debilitamiento de las verdades absolutas. Ya no se habla de verdad absoluta, sino de verdades. Y esto ocurre con el renacimiento de la física cuántica. El físico alemán Heisenberg es conocido sobre todo por formular el principio de incertidumbre, una contribución fundamental al desarrollo de la teoría cuántica. Este principio afirma que es imposible medir simultáneamente, de forma precisa, la posición y la velocidad de una partícula subatómica. Este principio se convierte en un talón de Aquiles para el racionalismo, que considera que las verdades son absolutas y universales. Otra postura es la transmodernidad. Es un concepto
puesto en circulación por primera vez por la filósofa española Rosa María Rodríguez Magda en su libro La sonrisa de Saturno, hacia una teoría transmoderna, y tiene que ver con un nuevo paradigma emergente para abordar la globalización, puesto que la sociedad industrial, según esta autora, corresponde la cultura moderna. A la sociedad postindustrial le corresponde la cultura posmoderna y a la sociedad globalizada, según ella, corresponde el tipo de cultura transmoderna. Modernidad, posmodernidad y transmodernidad sería la triada dialéctica, tesis, antitesis y resumen. La transmodernidad es una forma, no es una corriente filosófica, es una forma de abordar la globalización y el mundo interconectado. En síntesis, para abordar una organización tenemos que conocer los diferentes enfoques, el moderno, posmoderno y transmoderno. Dado que si vamos a manejar las finanzas debemos utilizar el racionalismo y el empirismo para tomar una decisión adecuada. Pero si la situación es comprender la satisfacción laboral, el clima organizacional o la cultura organizacional, debo estar claro que no existen verdades absolutas y que la realidad es relativa, no absoluta, y que debo tomar decisiones en consenso. Y si la situación consiste en ser competitivo globalmente, entrar en el mundo transnacional, debo manejar lo transmoderno. ¿Cómo manejarme en un mundo interconectado a través de la tecnología, con la teoría del caos, con la transdisciplinaridad, con el manejo de la incertidumbre, condición necesaria para dar respuesta a este mundo globalizado?